que sí, que debemos comentar. Listo, muy bien. Entonces, ay, Dios mío, bendito Padre Santo. Bueno, presentar ahora. Y además el tema de hoy es impresionante. Pantalla completa, compartir. Y vamos a arrancar. Por favor, Ya está ustedes me dicen grabando. si ven la presentación. Sí, se Perfecto, ya ve. estamos grabando. Muy bien. Bueno Dios, yo te doy gracias en esta noche, Padre Santo, porque contigo todas las cosas son posibles y más con este tema tan increíble que vamos a ver esta noche. Gracias porque estamos reunidos alrededor de tu palabra, de tu espíritu de amor. Mejor dicho, tú estás aquí con nosotros de una manera preciosa, siempre constante, siempre ayudándonos en este camino, Dios Todopoderoso. Te pido que nos ayudes para que podamos entender y podamos llevar al corazón todas estas cosas que tú nos vas a mostrar en tu santa escritura, Padre. Te amo y te amamos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver, eh, sabemos que estamos todavía en la habitación 3, que es la habitación del trono, y hoy vamos a ver un tema que son todas las cosas bajo sus pies, que está en Efesios 1:22. ¿Mm? Entonces, el resumen de la vez pasada es este. Íbamos en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Efesios 1:21, y ahí vamos, ¿verdad? Y este es el resumen. La iglesia del misterio no tiene nada que ver con los mensajeros y ministros celestiales de Hebreos 1:7, sino con la aristocracia celestial que son los tronos y los dominios. En este orden de ideas, nosotros debemos considerar la cantidad de usos de las palabras principados, dominios y potestades en las epístolas en prisión, no solo para ver la excelsa exaltación de Cristo como la cabeza de la iglesia, sino nuestra posición. ¿Mm? La autoridad del príncipe, esta es la segunda característica que tenemos que tener clara de este versículo, que es que la autoridad del príncipe del poder del aire le será por último otorgada a la gran bestia anticristiana al tiempo del fin, que eso está en Apocalipsis 13, 2, 4, ¿cierto? Lo cual nos da alguna idea de la natura de los enemigos puestos bajo los pies del Salvador. Tercera cosa, en la atmósfera de la primera creación, estos poderes parecen haberle sido delegados a este ángel, ¿sí? Con todo su ejército, eso ya lo hemos visto, con todo su, sí, con todo el resto de ángeles que lo siguió. Pero en la nueva creación, estos principados pierden su autoridad, la cual tan solo es ejercida por el Señor únicamente. ¿Mm? Cualquiera que haya sido la autoridad de Satanás antes de la destrucción del mundo, es decir, antes de la destrucción del mundo, antes del catabol, está claro que en el tiempo presente no tiene ni tuvo autoridad alguna en los lugares celestiales donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y donde nosotros estamos en Él. Por ende, solo puede operar en este limitado campo, que es el aire, esta bóveda, y no tiene autoridad ni señorío en nosotros. Por último, Él no puede afectar aquella nuestra vida que está escondida con Cristo, pero sí se puede acercar a nosotros a través de la vieja naturaleza, intentando robar nuestras coronas y nuestro llamamiento. Es decir, que la salvación nadie nos la roba, Él no nos la puede robar porque tenemos simiente incorruptible. Pero lo que sí puede robarnos es nuestro llamamiento y nuestras coronas, es decir, desviar nuestra creencia. Dios no nos deja desprovistos, nos da la armadura y nos advierte, Él nos da la armadura y nos advierte, y nos da la armadura descrita en Efesios 6, que es Cristo en nosotros, y la única forma de decantar esa armadura es conociendo de qué está hecha. ¿Mm? Y que por nuestras fuerzas nada somos.
reconociendo nuestra debilidad y haciendo de esa armadura nuestra resistencia. Y sabemos que para alimentar la armadura es a través de la escritura. Alguien está por acá entrando, me voy a devolver un momentico acá porque yo no los veo, yo solo veo la presentación. Alguien está permitir, se pudo conectar Yasmith, qué bien. Hola Yasmith, buenas noches, qué rico tenerte. Listo, vamos a continuar. Acá está. Muy bien, entonces ese fue el resumen, ¿verdad? El resumen hasta acá. Ahora, vamos a continuar con esta maravillosísima palabra que se llama todas las cosas bajo sus pies. Está en Efesios 1:22 y el versículo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí? Ese es el pedazo que nos compete en este momento. La palabra sometió es la palabra 5293 y es la palabra hupotazo, que es subordinar, obedecer, es bajo, sometido, sujeto, sumiso, ¿sí? Lo que está abajo. La raíz de esta palabra sometido, su raíz es la 5259, que es la palabra hupó, que significa bajo. Y con el genitivo del lugar significa debajo. Aquí hay una cosa maravillosísima, porque resulta que esta raíz 5259 es la misma raíz de la palabra que está después, que es bajo, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Los usos están en Romanos 13:1, donde dice sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Efesios 5:22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, es la misma palabra, subordinar, obedecer, la misma palabra, sometió es esta misma palabra, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El otro uso está en Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Estos son los tres usos de la palabra sometió. Hay otros, digamos, dentro del libro de Bain nos muestra como la palabra sometió, nos muestra jupotazo, y hay otras que son parecidas, pero estas son las que están relacionadas con la palabra 5293. O sea, es muy importante tenerlo claro porque esta palabra, como les digo, tiene su raíz en la 5259, que tiene que ver con la segunda palabra, que es bajo, es decir, esta que está acá en rojo, ¿sí? Entonces, esta palabra bajo es la palabra 5270, que es hupocato, que es un adverbio que significa debajo. Se usa como preposición y se traduce bajo o debajo. ¿Cuáles son los usos? Los usos son impresionantes. 1 Corintios 15:25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, quiere decir a Dios. Pero eso es en un tiempo, ese es en un tiempo. Esta palabra debajo tiene dos vertientes, una que es del lugar, es decir, que él está por encima de la posición y el resto está por debajo. Y otra de tiempo, que es cuando se llegue el tiempo en que esas cosas que están debajo y sujetas de sus pies las entregue a Dios y Dios sea todo en todos. Efesios 1:22 es el otro uso y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. ¿Mm? Bueno, Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, ¿sí ve? Todavía, por eso es que esta palabra debajo o bajo tiene esas dos vertientes que es en lugar y en tiempo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Mm? Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Sí? Entonces, la sobreexcedente grandeza del poder en nuestro respaldo o para con nosotros se nos declara en Efesios 1:20 y 21, ¿sí? ¿Qué llama la atención en estos dos versículos? Primero, la resurrección. Segundo, la sesión en los lugares celestiales y la exaltación de Cristo por encima de toda regla y autoridad, ¿sí? En varios apartes, lo interesante de todo esto es que esta palabra debajo de sus pies, en varios apartes de la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, es citada esta referencia, hasta que tus enemigos y todas las cosas sean puestas debajo de tus pies. ¿Mm? Es decir, la autoridad, el señorío y el reinado de Cristo sujetará todo en absoluto. Entonces vamos a devolvernos y vamos a mirar en el Antiguo Testamento donde se hace esta primera cita y es en el libro de Salmos. Entonces, los salmos donde se hace la primera citación los salmos consisten de 5 libros que corresponden con los 5 libros de la ley, cada libro de los salmos finalizando con un doble amén. ¿Mm? El primer libro de los Salmos corresponde con el libro de Génesis y se refiere de vuelta a Adán y confronta a Cristo. En el uso donde está el Salmo 8, que es acá donde está este uso, lo vamos a leer atentamente porque esto tiene que ver con el libro de Hebreos también. Salmos 8 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Mm? Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces acá tenemos que hacer énfasis en la frase todo lo pusiste debajo de sus pies, énfasis en que esta frase fue usada cuando se hace la descripción de el hombre y que debajo de ese hombre está en orden qué era lo que estaba debajo de ese hombre y que tenía que señorear. Ovejas, bueyes y todo aquello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces. Ténganlo ahí en cuenta un momentico. Ahora vamos a ir a Hebreos 1. Hebreos 1 nos dice, vamos a leer Hebreos 1 y Hebreos 2 porque tiene que ver con Salmos. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Mm? Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos.
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y acá es una parte muy interesante porque hace una partición, lo que fue antes de la caída y lo que es ahora. Por eso Welsh dice que la autoridad ahora, por supuesto él no la tiene Cristo sobre todas las cosas. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Acá está citando Pablo a Salmos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Acá hay una cosa increíble, espectacular, que yo honestamente hasta hoy, bueno, hasta estos días que he estado estudiando esta enseñanza, no lo había visto. Y resulta que si ustedes se dan cuenta acá en Hebreos, hay una parte que estuvo sujeta a los pies del hombre y fue, por supuesto, cuando Dios, bueno, póngale los nombres a todo y era el rey sobre, bueno, me corrigen ahora, el que gobernaba la tierra, pero sabemos que eso el hombre a través de su pecado se lo entrega al adversario, ¿verdad? Y también después Hebreos habla de Cristo, que también lo hizo menor que los ángeles, y fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. ¿Sí? Entonces vemos dos paralelos, dos cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo hasta el final para revisar de qué se trata todo esto. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez,
yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero el énfasis acá que hacemos de Hebreos, primero de Salmos, después de Hebreos 1 y 2, está en esa partición de ángeles, en la otra partición de Cristo, como la autoridad que tiene todo sujeto bajo sus pies, y de ver esa figura del hombre, que también tuvo sujeto bajo sus pies todo lo de la creación, todo lo, sí, de los nombres y todo lo que Dios creó en esa primera fase de la restauración, y que después también nombra al Señor Jesucristo, que todo lo va a sujetar bajo sus pies. Entonces, Ya casi se va a acabar el tiempo. se va a acabar el tiempo. Entonces, espérate, lo que vamos a hacer, espérate, me salgo, Sandra. Gracias por avisarme. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El link está ¿cómo hago con Juan? Oh, ¿cómo hago con Juan? Juan, tú puedes mirar si en tu correo te llegó el link que yo te había mandado, si ya llegó a tu correo, por favor. Voy a verlo entonces, un momento. Sí, por favor. Sí, ¿me escuchas, Sí, Sara? sí te escucho. No, no me ha llegado nada. Ve tan raro. Mm, entonces, Porque Juan no tiene Gmail, Sarita. sí, por eso. Entonces, Juan, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Yo voy a colgar esta llamada. Las personas se van a unir otra vez al mismo link que está en el WhatsApp. Y yo me vuelvo a conectarte por Teams y vuelves y entras por el mismo link. ¿Te parece? Sí, Juan. ¿Me escuchaste? O sea, Sarita, Señora. por el chat no nos puedes enviar el link. Sí, claro. Por este Sí, chat. ya está el chat. ¿Por el chat de Meet? De Meet, sí. Porque estoy mirando el chat, pero no está. O sea, en el chat de WhatsApp. Bueno. Pero si quieres te lo envío está. acá. Espera. Dame un segundo. En el chat de WhatsApp está el link. Sí, pero me refiero a que por lo menos yo estoy en el computador, entonces lo puedo aquí, si me lo envían por el chat del Meet. Sí, o sea, que espérame. tenemos acá. Ya te entendí perfectamente. Dame un minuto que estoy tratando de mirar por dónde está el vínculo. Espérate. Ay, ¿dónde carajos está? Ay, Dios, ¿ahora cuál es el vínculo? Envíemelo a mi correo. Ah, Sara. ya. Acá, copiar información para unirse. Acá está. Y lo voy a enviar. Entonces, tú quieres que lo envíe acá por el chat es este el vínculo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a colgar. Ya lo envié. No, ya lo pegué y lo envié. Ok, entonces sería colgar y volvernos a unir y yo ya voy a unirme con
por Teams, por Juan, para que volvamos a hacer lo mismo, mientras le abrimos a Juan el correo de Gmail. Te vamos a migrar de correo, Juan. Y por tanto, ¿colgamos todos? Sí, colgamos y yo ya te marco a ti y hacemos la misma. Ya colgamos. Y ahora me falta. Hola, Juan. Sí, ¿cómo estás? Hay que hacer el mismo ejercicio. Entonces vas a ir al chat en la parte superior y vuelves y Sí, entras al vínculo. Y listo. exacto. ¿Listo? Sí. Sarita, no Ya. tienes audio. Ya. Sí, ya. Es que estoy conectando a Juan. Ok. Haces el mismo ejercicio, Juan. Listo, ya estás. Muy bien. Listo, ya estamos de nuevo. Voy a volver a compartir pantalla. Presentar ahora. Pantalla completa. Compartir. Entonces continuamos. Estábamos en que estamos leyendo. Esto es una parte bien interesante que yo sé que para todos va a ser casi nuevo. Estamos hablando de la parte de Salmos, donde está la palabra todas las cosas bajo sus pies. Después nos fuimos a Hebreos, ¿verdad? Y acá está la explicación de todo esto que estamos viendo. Dice, la cita de Hebreos 1 y 2 se ilumina cuando vemos todo el entorno. Para eso precisamos de la estructura que reducida a su más simple elemento es como sigue. Entonces, Hebreos 1:2, esta es una pequeña estructura de estos dos versículos, donde el A es del 1 y 2, que dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora habla por su Hijo. El B, que es 1 del 2 al 14, donde habla que Cristo es superior o mejor que los ángeles. Esto es referente a sobre los cielos. O sea, por encima de todo, mejor dicho. La otra parte es la A, que va del 2 del 1 al 4, donde dice Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los ángeles. Y en la parte B tenemos al 2 del 5 al 18, donde dice menor o más pequeño que los ángeles, refiriéndose a Cristo sobre la tierra. ¿Sí? Entonces acá vemos cosas preciosas. Podremos observar que la citación del Salmo 8 en Hebreos 2 hace parte de una consistente comparación del ministerio del Hijo de Dios con el de los ángeles. Leyendo Hebreos 2:5, cuando dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, yo lo dejé tal cual como lo dice Welsh, por una razón maravillosa. Ya les explico por qué. Welsh en ese tiempo, o sea, estamos hablando en este siglo, bueno, Hijo de Dios, bueno, en fin, que dice, nos parece, ¿cierto? Ellos haciendo la investigación sobre lo que ya venía de Bullinger, y dice, nos parece un primer mundo, nos parece que un primer mundo haya estado bajo el gobierno de ángeles, pero que en el mundo venidero ya no sucederá lo mismo. Y yo dejé tal como dijo Wells porque quiero que ustedes también vean el Espíritu de Dios en nosotros, o sea, Dios en Cristo en nosotros cuando nosotros le pedimos sabiduría, le pedimos discernir, le pedimos que nos dé sabiduría para entender la escritura. Dios nos la da, no importa el tiempo, no importa nada, o sea, no tiene que ver con cuánto hayamos estudiado en el colegio, en la universidad, etcétera. Y me encanta porque cuando estuvimos estudiando alguna vez el tema apasionante de Amparo, que era estudiar el Génesis, de inclusive antes, desde que Amparito estaba en el camino. Amparito siempre tuvo esa inquietud de estudiar Génesis. Y me encanta porque si vemos hacia atrás, cuando estábamos en el camino, pues no teníamos luz, o sea, ni de Génesis ni de Apocalipsis.
pero Dios en su corazón, o sea, si uno se pone a mirar cuando uno tiene eso, bueno, y quiero esto, pero no se da en el momento, se da después de los años, que es cuando Dios le comienza a mostrar a Amparo toda esta parte, ¿se acuerda que la estudiamos? Estudiamos toda esta parte de la caída y todo esto. Y esta también era una consideración y me encanta poderla tener, así como lo consideró Amparo, así también lo consideró Welsh, ¿sí? Que primera creación estaba bajo el gobierno de ángeles y por eso Hebreos no lo explica tan claramente. Pero también acá hay que rescatar eso que estoy diciendo, que nuestros hijos, lo que venga, las generaciones venideras, pues también si tienen ese amor y ese deseo y esa sed de la escritura, pues Dios segurísimamente le va a abrir todo el panorama. Y es bellísimo verlo es ver esto que que tengo en mi corazón contarles. Muy bien. Entonces, quiere decir acá que el mundo venidero ya no sucederá lo mismo. Y la prueba de eso se encuentra en la referencia a Adán en su capacidad como siendo una figura de aquel que estaba para venir. Por eso también digamos, también hay ese paralelo, el paralelo que hay cuando está sujeto a los pies de Adán, el orden de los animales, eso está acá. Entonces, el Salmo enumera los órdenes que fueron puestos bajo los pies del primer hombre, Adán, ¿verdad? Que fueron ovejas en orden. Primero están las ovejas, después están los bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, después están las aves de los cielos y por último están los peces del mar. ¿Mm? Y me resuena un poco los peces del mar. Dice después todo cuanto pasa por los senderos del mar, que es la parte más baja. Y recordemos que de esa parte más baja pues va a salir, ¿qué era lo que va a salir de la parte más baja del mar? Bueno, ustedes me entienden porque no, ¿quién Las es? langostas, Sarita, las langostas. Las langostas, exacto. El pozo. Entonces salen de debajo del mar y la parte más baja del orden que Dios le dio a Adán. Sin embargo, cuando el apóstol cita esto en Hebreos 2, él dice, has puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies, ¿sí? Y en vez de referir las ovejas, los bueyes, las aves y peces del mar, él extrae antes la extraordinaria conclusión, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Mm? Y aquí es donde vemos todo el dominio universal. Nada hay que no esté sujeto a él. Empleando el mismo argumento en la epístola a los Corintios, el apóstol salvaguarda la verdad diciendo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas a él. ¿Sí ven? Entonces fíjense wow, esto es maravilloso, o sea, cómo va todo este orden, ¿verdad? Y ahora vamos a ver otra parte que me encantó. Y es esta, los corintios, por motivo de su origen. Perdón, Sarita, es que acá dice, no sé por qué me salió, dice la llamada finalizará pronto. Dice que es una hora, entonces allá fueron 40 y dice que quedan 15 o menos, no sé por qué. A mí también ok. Entonces, bueno, no importa. No sé. Yo ya sé qué pasa, ya sé, estamos experimentando, pero todo se puede arreglar. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colgar y les voy a mandar un nuevo link. Es más, no cuelguen. Espere, yo se los mando por acá ya que están todos. Ya voy a abrir una nueva reunión. Permítanme un segundito. Porque seguramente uno tiene que entrar es con otro link. Nueva reunión, ya lo voy a crear. Iniciar una reunión. Pues lo otro que podemos hacer es, porque aquí habría algunas cosas que podríamos mirar, revisar,
para Porque que... cada reunión dura 1 hora, entonces por lo menos ya eso lo sabemos. Ya. No, Sí, espera, son espera. No, 40 no, 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 minutos. no, Paparito, espere que yo ya. No, no digo que para colgar, sino digo para que hasta aquí Sí, que pero haya... espere, Amparito, espere, Bueno, todavía, bueno, sí, tenlo sí, ahí, no, tranquilo, ya ya. mando el link. Espere, Sí, bueno. Amparito, espere. Listo, ahí en el chat de esta reunión donde estamos, acabo de enviar el nuevo link, ¿de acuerdo? Entonces voy a colgar y hago el mismo proceso con Juan que hice ahorita. ¿Listo? Pero es que esto no va a pasar la próxima, dentro de 8 días no pasa. Listo, ahí está el link, chicos, ¿ya lo vieron? Está dentro de la reunión donde dice mensajes. Ahí lo puse. ¿Sí? Lo voy a mandar por WhatsApp también para que lo podamos ver. Ya voy. Reunión Biblia. Control B. Y en el WhatsApp también está. Entonces inmediatamente cuelgo. Y ahora me voy a Teams. Pego acá. Y le marco a Juan. Juan, hola. Es el mismo proceso, Juan. En la parte del chat de arriba está el link para que te unas. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo la reunión? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es para que hagas lo mismo que hiciste ahorita, Juan. Listo, Juan, te tenemos. Listo, muy bien. Es que por acá es mucho más rápido. Vas a ver la próxima, ya le vamos a coger el tiro y ya todo va a estar bien. ¿Vale? Sarita, ¿puede ver el WhatsApp, por favor? Ok, ya estamos en una nueva reunión. Sí, señor, estamos en una nueva reunión. Entonces, ahora sí, Amparito, ¿qué era lo que querías decir? No, no sé, que hasta aquí podríamos mirar algunos, o sea, Correcto, dale. Dale podemos porque contactar un poquito. este tema Sí, es nuevo. O sea, esta cosa yo no había visto esto antes y me encantaría que no, pudiéramos hablar sobre esta parte, sí, porque pues, sí. Digamos, dale. tendría dos preguntas. Em, Tú hablas, cuando hablas acerca de la autoridad que tenía antes el príncipe de la potestad del aire, dice que, bueno, él se la va a otorgar a la bestia, pero que en la nueva creación, entonces yo quería que, si Juan, por favor, esta nueva creación se refiere a la nueva creación en Cristo, no sé, para que me, o en la nueva creación de la nuevos cielos y nueva tierra, o en esto que estamos viviendo ahora, que es Cristo en nosotros. Bueno, dejo ahí esa primera pregunta. Pues Creo que tiene relación, perdona, termino, con lo que acabamos de ver ahorita, que tú dices lo mismo, que no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Entonces, quisiera exactamente el mundo venidero, volvemos, son los nuevos cielos y la nueva tierra. No sé exactamente esas dos preguntas. O sea, la nueva creación. Pues yo Exacto. lo que puedo explicar un momentico antes de que Juan interprete es, perdón, Ajá. exponga, es que se refiere, es después del catabole, desde la fundación del mundo, Amparito. Ok. Tiene que ver es con la fundación del mundo porque si tú te das cuenta en Hebreos, la primera parte de Hebreos es maravillosa porque habla de eso, habla Sí. de la, De la del, nueva creación. sí, pero acuérdate Catabole. Hebreos habla de los ángeles, ¿te acuerdas? Que habla de que ellos tenían autoridad en la Sí, primera sí, creación, sí. ¿sí? Pero esta segunda,
Ellos no tienen, o sea, por La supuesto, perdieron, la perdieron todo. perdieron, Es lo la que perdieron. perdieron todo. Entonces, era que quería puntualizar, o sea, ellos pierden, es decir, ellos, el adversario prácticamente, Toda pierde su toda hueste, autoridad. toda su Y cuando grupo, Dios hace la nueva creación, que estamos hablando que es la restauración realmente, que es, vuelve a ser cielos nuevos y tierras nuevas, que es esta en que estamos morando, correcto, ahí ellos ya no tienen la autoridad, sino que es Cristo. correcto. Y de alguna forma tú decías, hablabas de Adán, cuando hablabas que a Adán se le otorgó, porque Adán era figura del que habría de venir. A él se Exactamente, le colocó todo bajo los pies, como realmente es como la ante, el tipo, es el tipo, ¿sí? correcto, De Cristo, que correcto, realmente lo que Dios esperaba era que Adán eh, llegara, digamos, estuviera en la perfección, Cristo, correcto. Así es, representando a Cristo, correcto. ¿sí? Divino. Entonces, para terminar la idea, cuando dice que todas las cosas antes, al comienzo, estuvieron bajo la autoridad del príncipe, estamos hablando de Génesis 1:1, ¿sí? En esa primera creación. ¿Bajo la autoridad de Adán? No, del adversario. Ah, sí, claro. Génesis 1:1. Total, Él Génesis 1:1. pierde esa en el momento en que ya Dios restaura todas las cosas y ya crea al hombre. Ahí Adán es figura del que habría de venir, del cual están sujetas todas las cosas bajo sus pies, que es Cristo. Bueno, y cuando tú hablas ahorita al final en Hebreos, estabas haciendo la comparación, hablas de la nueva creación. Entonces, esa nueva creación Pero la es la de Cristo en nosotros, por eso, ¿a qué se refiere? Eh, espérate, espérate porque no sé a qué te estás refiriendo y lo puedo mirar acá. sí, cuando dices ahorita lo que estábamos Sí, hablando espérate, de Romanos y Hebreos, espérate. hablas de algo, Voy a compartir y tú me dices dónde porque es genial que este tema quede clarísimo sí, y lo sí, sí. aprendamos porque es una Ah, ya, belleza. no, lo que estábamos hablando era del mundo venidero en la segunda parte de la A ver, pregunta, aquí el mundo estoy. venidero. En esta Cuando eh, no, en la anterior, o sea, cuando hablas acerca de que el mundo venidero de los ángeles, dice que ellos tuvieron la autoridad antes, pero que ya no va a sí, estar este mundo venidero se refiere esa después de la fundación del mundo. es, porque Correcto. no sujetó a los ángeles, Sí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. correcto. El mundo venidero fue el mundo después de la fundación del mundo. Es decir, Es lo mismo, o es sea, lo las dos mismo. cosas que pregunté es lo Correcto, mismo. es lo Ya, mismo. pues Es es una exactamente lo mismo. explicación. Y ahorita entonces vamos a ver acá en Corintios, esta parte ya la expliqué, ¿cierto? O sea, ya la explicamos. Y ahorita vamos a ver una cosa acá más adelantico que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Dice, los corintios, por motivo de su origen, de su original paganismo, sus muchos dioses y muchos señores debían precisar que este punto les fuese recordado, porque ellos eran, mejor dicho, reidólatras. La única gloriosa excepción, no en tanto, no deja de enfatizar la natura universal del dominio del Salvador. Aquí además, explica Welsh, tenemos la única ocasión donde Cristo es llamado el último Adán y el segundo hombre. ¿Mm? El gobierno y la autoridad y el poder que son puestos a los pies del Hijo son enemigos. Bueno, acá viene otra parte de otro tema, pero esta parte hasta acá ya, ¿sí, Amparito? Sí, señor. Listo. Entonces, el gobierno y la autoridad y el poder que son puestos a los pies del Hijo son los enemigos. No tiene que tener, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo, qué es lo que tiene sujeto todas las cosas bajo sus pies? ¿A qué se refiere? A los enemigos. Tal como el contexto nos revela, pues es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Sí? Es necesario que Él reine, o sea, estamos en ese tiempo, hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies.
Entonces, el último enemigo que es la muerte, este opositor ha de continuar hasta que se alcance la gran meta de las edades, cuando Dios sea todo en todos. Y se anticipa en Efesios 1, 22, 23 por el encabezado de Cristo sobre la iglesia, que dice, y habiendo puesto todas las cosas bajo sus pies, Ya lo dio empecé. por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Dios siendo todo en todos en el futuro, Cristo todo en todos en el presente. ¿Sí ven? Cristo todo en todos ahora, pero Dios es siendo todo en todos en el futuro. Siendo que la iglesia del misterio sea la más clara y plena exhibición y presagio de un tan glorioso objetivo, donde Cristo es todo y en todos. Eso está en Colosenses 3:11. Pero vamos a mirar otra parte acá. Dejemos esa partecita ahí un momentico. Primera de Corintios 15:24 nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Volviendo a 1 Corintios 15, observamos que la palabra traducida suprimido, cuando dice cuando haya suprimido, en el versículo 24 y destruido en el versículo 26, que está acá, destruido en la muerte, son ambas la misma palabra griega katargeo, ¿sí? Esta palabra tiene una variedad de traducciones en el Nuevo Testamento, que es abolir, anular, desactivar, destruir, hacer inefectivo. Todo esto nos da una clara idea de su primario significado, que es inutilizar o sin capacidad operativa. ¿Sí? Ya vamos a ver para dónde va todo esto. Veremos la importancia de algunos usos de katargeo en las epístolas escritas por Pablo bajo la perspectiva de la sujeción de Cristo bajo sus pies, para entender mejor la frase sin capacidad operativa. Romanos 3:3, 3:1, 6:6 y 7:2, el resumen aquí es, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Luego, por la fe invalidamos la ley, o sea, es invalidada, es hecho nula. 4:14, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, acá vamos a ver los usos, pero también vemos estas palabras que son otras variaciones de esta palabra katargeo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero ahora estamos libres. Es decir, que todo este mal, toda esta autoridad que tenía el adversario va a ser hecha nula, invalidada, anulada, cuando habla de que va a poner sus enemigos debajo de sus pies, va a ser destruido, quedamos libres, ¿sí? Los otros usos de 1 Corintios es en 13:8, donde dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabará. O sea, eso es una parte que me encanta, porque a veces, no sé, en algún momento, me acuerdo tanto, yo no sé si Amparito se acuerda que estábamos estudiando algo en Apocalipsis, por allá, Apocalipsis, el último versículo, donde veíamos, pero bueno, ya hay nuevos cielos y nueva tierra, y hay algo ahí como del árbol de la vida y no sé qué. Pero a la final la palabra en todo esto dice se acabará, o sea, toda esa parte acabará, el mal acabará.
13, 11, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Mm? Entonces ahora si vemos todas estas palabras rojitas, bueno, faltan estas. Primera Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, que todas estas palabras rojitas resume lo siguiente: todo gobierno, toda autoridad y poder ha de acabar, vendrá a ser abrogado, repelido, disuelto. Y el último de estos enemigos, así anulado, ha de ser la muerte en sí. ¿Vale? O sea, esto es como reforzando todo lo que está sujeto a los pies de Cristo. Todo será destruido. Las únicas ocurrencias de catargueo en las epístolas en prisión son estas dos, que es en Efesios 2:15, que es aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en 2 Timoteo 1:10, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es maravilloso, o sea, cuando nosotros vemos y ahondamos en la palabra, que agrandamos el tema, podemos estar tan tranquilos que esto ya está. O sea, solo falta que llegue el tiempo. Ya está suprimido, ya está abolido, ya está destruido, ya lo quitó. O sea, Cristo tiene ya todo sujeto a sus pies, falta cumplir los tiempos, ¿sí? La conclusión. En Efesios 1:22 no sobresale este aspecto de la verdad, ¿sí? O sea, estas características que vimos no sobresalen en Efesios 1:22, ¿sí? Pero aquel que puso todas las cosas bajo sus pies precede y prepara el camino para la gran abolición. Los principados y potestades todavía no se han abolido. De hecho, está provista una armadura y además se nos da un aviso concerniente a su enemistad en Efesios 6:12. Sin embargo, el primer y gran paso ya se ha dado. Estos enemigos espirituales están ahora en sujeción bajo sus pies. La rápida transición pies y cabeza de Efesios 1:22, que lo vamos a leer completo porque creo que no lo leímos completo, ¿cierto que no? No leímos completo Efesios 1:12. ¿Alguien lo quiere leer? Que no me quiero salir, por favor. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sarita, sí, señora. Que si alguien puede leer un momentico Efesios 1:22, porfa. Sí, señora, sí, sí. Entonces dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok, entonces esta es la transición que habla Welch, ¿no? Pies y cabeza, ¿sí? Nos recuerda que hay una faz bendita para esta exaltada posición del Señor. ¿Mm? Él ha sido dado por cabeza, no sobre todas las cosas universalmente todavía, sino cabeza sobre todas las cosas en cuanto a la iglesia concierne, lo cual es bendito presagio de las cosas venideras, ¿sí? Esta figura me encanta porque acá cuando dice no sobre todas las cosas universalmente, todavía está la figura de Dios Padre, ¿no? Hasta cuando Él no entregue y Dios sea todo en todos. ¿Mm? La iglesia tiene un título doble. Ahora es el cuerpo y ha de venir en el futuro a ser la plenitud. ¿Mm? Entonces, cuando cada miembro sea reunido y el número de los elegidos se complete, el título ha de mudarse, de llamarse la iglesia que es su cuerpo, ha de pasar a la plenitud de aquel que todo lo llena
en todos. Entonces, imagínense, semejante perla. Me encanta, es genial, Dios es maravilloso. Entonces, ahora sí, ¿qué les parece? Ah, genial, ¿no? Yo quedé así, wow, qué lindo. Esto es maravilloso. Créanme que esto le da a Eh, uno una paz, le da a uno un gozo, le da a uno, pucha, no le, o sea, cuando uno hace esto es cuando uno dice, este es el alimento espiritual, o sea, esta es la comida chévere que Dios nos da, es lo que nos hace estar gozosos, estar agradecidos. Y es cuando se engrandece realmente, se glorifica a Dios, se engrandece el Cristo en nosotros, porque es una cosa bárbara, divina, que nos hace sentirnos felices, gozosos, y que ya todo lo que pasa alrededor nuestro, pues esté por allá en un quinto plano, por allá lejos. Entonces, nada, les cedo la palabra, Amparito, a, a Juan o Ah, los que quieran sí, hablar. pues sería genial, digamos, no sé, ahí sí, o hacer como una conceptualización para que nos quede claro. Me corriges, Juan, por sí. Bueno, entonces inicialmente en la primera creación, la original, el mundo estuvo, la autoridad estuvo bajo este ángel y todos su equipo de ángeles. Cuando ellos cometen su pecado y pasa toda esta situación, entonces Dios abole, quita, Génesis 1:2, todo lo que sucede. En la restauración, entonces ya organiza es decir, la nueva creación y coloca a Adán, la autoridad ahora la coloca en Adán, todas las cosas bajo sus pies, figura del que habría de venir, Cristo. Eh, Siguiendo la secuencia, pues todo el Antiguo Testamento figura del que habría de venir hasta que finalmente viene y con todo lo que hace, ¿cómo se dice? Con todo lo que hace el Señor Jesucristo en su tiempo, su muerte, su resurrección. Entonces, digamos legalmente, porque fíjate que Dios perfectamente hubiera podido decir, le quito a estos y le doy no. Legalmente el Señor Jesucristo gana de nuevo gana la autoridad y hablamos de una gran autoridad, porque es la autoridad sobre todas las cosas que Dios ha creado, lo hace a través de su muerte, su resurrección y se coloca ahí sí esta autoridad que ellos tenían, que ahora es sujeta bajo los pies de Cristo. Es decir, aún en estos tiempos permanece sujeta. Total. ¿Sí? Está sujeta. Y finalmente, entonces, cuando ya se cumpla el tiempo, porque ya está declarado que todas las cosas están, entonces cuando ya sea el tiempo, estos enemigos van a ser, desaparecerán, serán destruidos y finalmente entonces ya la autoridad que tiene Cristo va a ser Dios todo en todos. O sea, así podría decirse. Y nosotros ya no seremos el cuerpo de Cristo, sino la plenitud. Y Ahora, eso me encantó. bueno, ya no el cuerpo, sino la plenitud. Eso es Bueno, una era cosa como muy grande. para tener esa, entonces ahí encaja porque ella dice que los ángeles ya no tendrán esa autoridad en el mundo venidero y que después de la nueva creación la autoridad ya la tiene es Adán, figura del que ha de venir, el segundo hombre, el postrero, Adán. Ahora sí, ya. Genial. Sí, además que donde aparece que leemos que Cristo ha sido dado para ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, pero no que la iglesia está bajo sus pies. Los principados, las potestades, el poder, el dominio, sí que están bajo sus pies y en esa posición, obviamente. Cristo con todos esos poderes bajo sus pies es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, porque esta iglesia está potencialmente sentada
juntamente en esos más altos cielos donde Él está, donde Él se sienta en este momento, esperando que de ahora en adelante que sus enemigos sean puestos por estrado, como lo dijo Sara, por estrado de sus pies. Entonces, este pasaje de Efesios, obviamente aparte de cualquier cosa, de cualquier problema que se plantee, ciertamente que el aspecto celestial del dominio del Salvador sobre todas las cosas indica que las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra están siendo preparadas para la aplicación final de la gracia redentora y restauradora. Ujú. Bueno, Liliana, ¿sí? ¿Lili terminó? Es que no la escucho. sí, Ok. sí, el micrófono. Sí, sí. Sí, Lilianita, vale. Es que se le cortó. Bueno, es un tema genial y es verdad que se tiene que acabar todo lo que se parte. Ahora conocemos como un espejo y miramos estas cosas que nos dice. Pero lo que sí que hemos aprendido es que ciertamente la posición en que nos ha puesto por encima de los principados y potestades que no se rebelaron, y él dice, por encima de ellos, nos colocó a la iglesia que es su cuerpo. Porque en otro versículo él dice que también es la cabeza de los principados y potestades. Por eso dice que él es cabeza sobre todo. Pero sobre todo a la iglesia. Por tanto, aquí lo que hace es enseñarnos nuestra posición, que es tan sumamente elevada. Y todas las cosas por debajo. Todo por debajo. O sea, esto es donde ciertamente, solo como nos dice nuestro Dios, por la fe, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Lo entendemos? Claro que no. ¿Qué es lo que sí que disfrutamos y experimentamos? Es que allí estamos sentados a la diestra de nuestro Padre juntamente con Cristo. Y esto sí que es algo muy experimental. Esto es algo que podemos y debemos vivir diariamente. ¿Y cómo lo hacemos? Es verdad que precisamos la iluminación de nuestro Dios. Es verdad que cada vez nos deja más claramente la transformación que Él va llevando en nosotros, en la cual, por ejemplo, esta semana, cuando terminé el artículo de lo que es la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que imagínate, entonces, Padre, yo quiero esa santificación. Y cuando aprendemos que santificación tiene que ver con separación, aquí el Espíritu ya nos está enseñando, separándonos para Dios. Sepáranos del mundo y nos separa para Él, para estar mantenidos en su presencia, para estar santos y sin mancha. Él dice que es poderoso para presentarnos santos y sin mancha. Yo cuando esto lo leía antes que el Espíritu nos iluminase el entendimiento, no me lo podía creer. ¿Por qué?
porque veía efectivamente mi debilidad. Y esto me hizo comprender el espíritu que hacía parte de esta santificación. Es precioso. Porque esa santificación, además de ser separación, también es entereza. Estar enteros. Y cuando el espíritu nos ilumina, nos hace ver que esa es la actitud mental con la cual nos está transformando. Y aprendemos, como dice en Primera de Juan, que lo leímos hace como 2 o 3 reuniones, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos. Y una cosa que he entendido haciendo este trabajo es que esa limpieza es continua. Es un presente continuo. Fíjate que no dice cuando le pedimos perdón a Dios, sino que dice cuando confesamos nuestro pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero es que esa limpieza es continua. Claro. Y esto es una experiencia maravillosa, porque entonces se manifiesta en nosotros la justicia de Cristo, que no es nuestra. Y esto hace con que ciertamente estemos plenamente y persistentemente en la presencia suya, del cual van a provenir después toda la sabiduría. Pero este vivir descansados, sabiendo que hay angustias, porque es lo que estoy escribiendo esta semana, sabiendo que Dios nos libra del adversario, Dios nos hace inmunes a un montón de cosas del mundo, no nos contamina porque es Cristo en nosotros. Muchas cosas, yo creo que lo vais a recibir o ya lo habéis recibido, algunos de estos salmos, y a ver si Sandra lo vuelve a poner por audio y os lo envía porque es maravilloso. Pero cuando Dios nos dice esto, también nos dice que vamos a pasar por momentos de tribulación, vamos a pasar por momentos de angustia. Pero es precioso porque hasta con eso Dios le da la vuelta y sirve para nuestra perfección. Perfección que la va llevando Él dentro de nosotros. Nosotros reconocemos ciertamente nuestro pecado siempre delante de Él y Él, en esta limpieza que nos hace, nosotros nos mantenemos con esa justicia y entonces nos enseña todas las cosas. Entonces nos enseña cómo va a acabar todo. Lo que ha estado leyendo Sara son pasos que ciertamente cuando los vemos es maravilloso porque es el propósito de nuestro Dios. Pero la experiencia personal de cada miembro básicamente es como nos dice en Colosenses, que es la epístola donde junto con Efesios se da la doctrina para nosotros, para este cuerpo de Cristo, es mantenernos en su presencia calladitos y dejando que descienda sobre vosotros todos los frutos del Espíritu. El gozo, la paz, el consuelo, el amor. Y ahí es donde tenemos absolutamente todas las cosas, donde no nos falta de nada, donde se hace tan viva la comunión del Hijo con el Padre.
que tú tienes. ¿Entiendes? Y no es ningún obstáculo que veamos la debilidad. La debilidad debe estar siempre permanente en nosotros, para que la limpieza sea siempre continua. Claro. Y no te molesta, no te pesa, no tienes ningún peso dentro de ti. Esto no es martirizarte. El adversario ha tergiversado esto, ha copiado esto y ha hecho las figuras de los santos, y ha hecho las figuras místicas y pesadas, y no tiene nada que ver. Eso es una doctrina terrenal, animal y diabólica. Lo que hace nuestro Dios es limpiarnos, de manera que no tenemos ningún obstáculo en presentarle todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y esto, dice él, es un requisito. Si confesamos nuestros pecados, y mira que es una condicional, si lo haces, él es fiel y justo, no solo para perdonarte, sino para limpiarte. Bueno, haber entendido esto es tan maravilloso. Claro. Porque es 24 horas por día que podemos vivir así. Nosotros podemos vivir así, entonces reflejamos el amor de Dios con las personas. Y es cierto, Sí, la gente lo hay ve. una cosa que quiero apuntar ahí antes de que se me olvide, Juan, y es que yo creo que una de las herramientas más eh, venenosas, digamos, que usa el adversario, es hacer creer que no tenemos necesidad de Dios. Es decir, cuando no tenemos eso que tú hablas de la debilidad en la carne, o sea, de que por eso debe estar tan presente para poderle permitir a Cristo lo que tú decías, como de limpiar, como de hacer. Porque cuando el hombre no tiene necesidad de Dios, pues ¿cómo lo va a poder hacer si no se siente débil? Sí. Bueno, en uno de los salmos que vais a recibir, o yo creo que ya lo envié hoy por la mañana, porque estoy entusiasmado con lo que voy viendo. Hay un Salmo 107 en el que es precioso porque comienza diciendo que los errantes que andaban por el desierto donde no había caminos, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró perfectamente. Después viene otro grupo que son los rebeldes, y los rebeldes acarreaban prisiones y eran esclavos y eran rebeldes a su palabra. Y en su angustia, en esa esclavitud, clamaron al Señor y Él los libró de de todos los problemas que enfrentaban. Después vienen los insensatos, y estos insensatos, la cosa extrema que llegaban era a estar a las puertas de la muerte por la maldad que tenían y estos entonces, cuando a las puertas de la muerte clamaban en su angustia, Dios los libraba, y Dios los libra, ¿no? Dios los libra cuando claman. Y por fin vienen los marineros que van en las naves y que se meten en el mar para negociar y lo que es precioso, como Charles Wells dice, la primera clase y la última nada tiene que ver. Nosotros podemos pensar, son todos los pecadores errantes, pero no es verdad. Es los primeros en este grupo y los últimos, los marineros, son los santos, son ciertamente, pero en sus angustias también, como estos dos que aquí están en el medio, por eso se hacen las estructuras, es preciosa. Los del medio sí que efectivamente corresponde con los pecadores, pero los dos, el primero y el último, no, esos son los santos. Y ciertamente los que tienen anhelo por las cosas de nuestro Dios. Pero en estos, dice Charles Wells, como dice el Salmo,
se tiene que acabar el ingenio. Es el ingenio. Yo llevé mucho tiempo hasta que pude ver con un poco de luz en el espíritu, es que mismo los santos, Dios les dice que no pueden confiar en ellos mismos, que esto es lo que nos cría las angustias. Sí. Pensar que nosotros tenemos algo de bueno Mm. no cumple lo que dice el proverbio. Fíate de Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, es el final del ingenio, es el final de cuando esto acaba y porque todas estas cosas residen en Cristo. En esto nos va transformando Él y Claro. ciertamente va desapareciendo la confianza en nosotros propios. Ese es el fin del ingenio. Y las angustias que pasamos y las tribulaciones que pasamos, Dios las permite para que se termine el ingenio de cada uno. Y entonces dar lugar a ciertamente la nueva creación, que siempre, continuamente tiene esta limpieza de nuestro Dios. Y no importa que aparezca en tu corazón cualquier cosa, hasta como dice Charles Wells, van a aparecer cantidad de cosas que tú ni sabías que tenías. Pero es óptimo cuando le da el viento del Espíritu. Y ese viento del Espíritu es algo permanente, es un presente continuo y hace parte del estar sentados allí arriba. Y entonces podemos comprender que Él ha puesto todas las cosas a sus pies y que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Y todo esto que tú has estado hablando y diciendo de los versículos caen en su lugar apropiado. Y efectivamente el propósito de Él es reconciliarlo todo. El versículo que Él dice es necesario que Él reine hasta que ponga todas las cosas bajo sus pies, es el reinado del milenio. Es necesario que Él reine en el milenio antes de poner todas las cosas bajo sus pies. Pero en ese reinado del milenio, antes de dar comienzo, se da nuestra epifanía. Y esa es nuestra esperanza. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Y viendo el caos al que está llegando el mundo, la destrucción, no sé si habéis visto hoy las noticias, ha comenzado hoy una guerra siempre la han tenido, pero ahora se ha recrudecido entre India y Pakistán. Ya se andan a mandar bombas unos a los otros. Todo lo que hay que se está despoletando, es decir, toda la maldad de este mundo está llegando a su colmo. Son los tiempos peligrosos que están en Primera de Timoteo. Y efectivamente esto lo que nos produce, sentados en estos lugares celestiales, siendo limpiados con este espíritu y allí sentados y quietos. Esto es algo que tenemos que pedirle a Dios más entendimiento, porque es un regocijo enorme que nos hemos perdido durante mucho tiempo hasta que, gracias a Dios y por su iluminación, lo estamos comenzando a ver. Pero ni un niño se pierde aquí. Y precisamente los sabios, como dice las Escrituras, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. De manera que no hay excusa para no recibir la iluminación del Espíritu y disfrutar de lo que nos dice. Buscar las cosas de arriba significa sentarse. Y sentarse con estos pasos, con estos principios que son muy sencillos. No ocultarle nada a nuestro Dios, sino confesar ciertamente nuestra debilidad y nuestro pecado. Y Él es poderoso, no solo para perdonarnos, sino también porque sabe cómo somos, nuestra condición. Y más, os digo, otra cosa hermosa que estoy viendo
y disfrutando esa misma justicia de Cristo que se manifiesta, que aparece en nosotros, ciertamente, por la fe, por supuesto, pero es viva, es algo eficaz. También debe ser hecho cuando nos acercamos a las Escrituras. Tenemos esa justicia leyendo. Y ciertamente esto hace con que abras tu entendimiento para que Dios pueda iluminarte. Dios no se demora a iluminarnos. Lo que somos nosotros que le criamos el obstáculo, precisamente, cuando queremos hacer algo por nosotros, para Él, y no esperamos que Él haga todas las cosas en nosotros. De manera que esto tiene una ventaja maravillosa y muy práctica, muy práctico, porque después todos estos versículos van cayendo en su sitio apropiado y son hermosísimos todos, y es una fuente de agua viva cuando los comprendemos. Ahora, aunque solo comprendamos esto, que Él nos ha puesto en ese sitio tan alto donde Él está sentado, de manera que nosotros estamos sentados, lo cual significa reposo, lo cual significa descanso, lo cual significa sosiego, y esto debe imperar en nuestras vidas porque está desapareciendo, está, como has leído en un versículo, el viejo hombre siendo destruido, totalmente destruido, como una máquina que no vale para nada. Él dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿entiendes? Para que eso se quede inutilizado. De manera que es Él que lo hace todo. Él es el que te inutiliza, Él es el que... Pero si tú se lo permites, lo cual es hermosísimo. Hermosísimo. Pero si no se lo permitimos, y efectivamente la mansedumbre y la humildad, eso es lo que significa. Que permitamos toda esa obra en nosotros. Vale, Juan, muchas gracias. Ya en 15 minutos termina la reunión, porque ya acá termina la grabación. Entonces, bueno, maravilloso compartir del día de hoy. Yo personalmente estoy muy bendecida con esta pequeña parte de todo este estudio. Me ha tenido con risa y con gozo, de verdad, qué maravilloso. Porque son cosas nuevas, o sea, hay cosas nuevas para mí, vivas. Y bueno, espero que yo sé que Dios hace en cada uno, ¿no? Dios hace en cada uno y entrega, imagínese, toda esa savia bendita de la escritura, que es la que nos hace que este Cristo esté vivo y la llama al Espíritu esté viva. Wow, es genial lo que estamos hablando igual, Juan, ese tema, cuando lo vemos cada vez más a profundidad, el tema de mi mente y la mente de Cristo, pues es que si yo hoy con mi mente estoy trabajando es con la mente adversaria o por ahí se filtra todo. Y por eso hay cosas que pasan. Pero cuando estamos completamente convencidos que Cristo está en mí y que Él es el que me guía y Él es el que me va mostrando y se van dando las cosas descansando yo en Él, pues la diferencia es absoluta y creo que todos lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Entonces, hay una, bueno, antes de que se termine, hay unas enseñanzas que nos envió Juan de ya hace varios años, que si quieres se la comparto, Sarita, o bueno, las voy a hacer en audio esta semana también para poder que podamos, porque están súper espectaculares, explicando muy bien lo que Amparito decía del Salmo 8, específicamente conectado con todos los otros, las otras escrituras, tanto de Corintios, bueno, de Efesios, de todo esto, de este Salmo, y además otra enseñanza que también es muy sencilla, pero le abre a uno, pues mejor dicho, le hace a uno caer todos los versículos, que se llama más específicamente todas las cosas bajo sus pies, que también es como de 2 años atrás que nos la envió Juan. Entonces,
Me Bueno, se encantaría. las voy a compartir para que la puedan leer también, releer, porque ya Juan la había enviado antes, y retomar y Mm, hacer los audios para poder ponernos un poquito más al contexto de de toda esta enseñanza, de toda esta que estamos en este momento compartiendo. Y como dice Juan, o sea, nosotros, la posición en que el Padre nos ha puesto en este momento, de verdad que es de las más altas, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, y es por eso, por esa posición que nosotros debemos siempre mirar es hacia arriba, porque generalmente en este momento específicamente el mundo siempre nos está tratando de que nosotros encontremos ayudas en abajo, acá, pues por la misma naturaleza, entonces que no, porque es el hombre el que me puede ayudar, es yo misma, entonces es las ayudas, como decía Amparito, que Dios no quiere que le ayudemos, Dios no quiere que le ayudemos, o sea, Dios, nosotros tener la suficiente confianza, que no, yo sé que no es fácil, pero si nosotros nos alimentamos cada día, porque es que es lo mismo, como hablábamos en la reunión pasada, si no tenemos ese alimento diario, pues cómo nos vamos a fortalecer. Si nosotros no comemos, pues nos volvemos anoréxicos y débiles pues bueno, morimos, bueno, en fin, o nos enfermamos o lo que sea. Pero el espera. el alimento de la palabra es el que nos fortalece y pues nos ayuda también a salvar todas estas cosas que nos están permeando constantemente como dardos, ¿no? Que es el adversario prácticamente el que nos Sí, y envía. algo que me gustaría que también quedase claro, porque Dios es muy paciente. Esto francamente yo siempre recuerdo, por eso dice Dios que no te olvides de lo que eras cuando no tenías Dios y esperanza, ¿no? Y siempre digo, yo llevo, no lo sé, creo que serán 60 años, o no 60 todavía, pero 55 años de cristiano, y he estado dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto donde no había caminos hasta poder haber visto esto. Y Dios estaba simplemente a espera que abriese mi corazón, es decir, que no le ocultase nada y que allí le dije, Padre, que sea tu voluntad en todo y yo voy a vivir descansado, aunque no lo comprenda, sabiendo que tú me llevas en tus manos. Y esto ciertamente mudó todo, porque eso es darse por muerto, eso es darse por caer. Todas nuestras armaduras nuestras. Por eso dice que la palabra de Dios es muy poderosa para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son las murallas que tenemos aquí de lo que nos han enseñado los hombres y el propio pecado que mora en nosotros. Pero eso no es tremendo. ningún obstáculo para Dios. Ujú. Y yo en esos años en que andaba en el desierto donde no había caminos, es porque le ocultaba a Dios mi pecado y yo no quería que Él lo viera y entonces me esforzaba para intentar enseñarle lo bueno y Él fue muy paciente, muy amoroso. Siempre ha estado contigo, pero es cierto que cuando llegamos a esta posición y a este estado, nos pone el deseo en nuestro corazón de que todos los miembros tengan lo mismo. Y esto es la verdadera oración. Sale de Él, porque Él nos pone así el querer como el hacer. De manera que no os preocupéis si comprendéis, si no comprendéis. Esas cosas son humanas. Cristo lo comprende todo dentro de nosotros. Y está deseando efectivamente que caigamos en su reposo. Muy bien, Juan, muchísimas gracias a todos, gracias por la participación. Vamos a cerrar rápidamente en una oración. Amparito, ¿tú quisieras orar, por favor? Bueno, amado Dios, primeramente gracias a ti, Padre, por este encuentro tan especial, por este sentir que podemos tener en este momento, el de caer delante tuyo, reconocer que tú eres el que llevas la obra,
que en nosotros no hay absolutamente nada bueno y que te damos gracias, Padre, porque tuviste la paciencia de esperar por cada uno de nosotros, que te pudiéramos ver, reconocer y que no fuera en nuestra propia habilidad, en nuestro propio esfuerzo, sino que tuviste ese gran amor. Así que, Padre, gracias por lo que nos enseñas y sobre todo por mostrarnos esa debilidad que es tan necesaria para que sintamos que el tener un sustituto en nuestra vida es lo más grande que tú nos puedes enseñar. Gracias por la vida de Cristo y todo lo que ahí contiene, que ahora está dentro nuestro. Te agradecemos, alabamos tu nombre y tu voluntad, Padre, que es buena, es agradable y es perfecta. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús, en ese nombre poderoso. Amén. Amén. Muchísimas gracias, buenas noches. Espero que dentro de 8 días no Amén. tengamos tantos problemas. Gracias, Sarita. Pero ya gracias. sabemos que va a ser doble. Tiene que Sí, ser sí, sí, doble, sí. doble. Entonces esta semana, Lilianita, esta semana, ¿le puedes ayudar a Juan con el correo? Sandra. Sí, 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 para sí, que están sí. más cerca ustedes se comunican y pues hacen lo del correo para no tener complicaciones. Sarita, ¿podrías enviarme por favor la enseñanza? Sí, ya mismo te la De, mando. de Bueno, verdad. ya mismo, de verdad, Bueno, cuelgo y te la envío. Qué pena que siempre digo y no lo bueno, hago. tranquila. Bueno, feliz Bueno, noche, una gran genial. semana para Que todos. descansen. Un Chao, abrazo. chao. Buenas Gracias. Chao. noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sarita. Vale. Gracias. Chao.